Es un placer recibir al economista Daniel Olesker para derribar algún mito o de alguna manera poner en su justo término determinadas circunstancias de la historia económica de nuestro país. Obviamente no con una mirada romántica, sino para poner las cosas en su lugar. Cuando uno, yo sé que un economista me puede dar un golpe de regla en la cabeza cuando uno hace razonamientos lineales. Pero cuando hablamos de una transferencia del 100% de PBI, uno se pone a pensar que el número de hoy serían ni más ni menos que 60.000 millones de dólares. Claro. Sí, a ver, no es, en muchos momentos la economía tiene miradas lineales, ¿no? Yo lo digo además en el artículo, cuando uno mira un resultado, dice, esto está mediatizado por muchas cosas, pasa esto, pasa esto, pasa esto. Acá hubo dictadura, hubo represión sindical, los salarios se fijaban por decreto, ese decreto era menor que la inflación y los salarios bajaron. No hay mucha duda que la política salarial fue la responsable de la baja. Yo quisiera primero poner en contexto esto, digamos, ¿no? Es decir, Uruguay tuvo en la primera mitad del siglo pasado una gran bonanza económica, ¿no? Creció muchísimo al amparo de la ganadería exportadora. ¿Usted cree que la fecha límite, por decirlo de alguna manera, es el año 55, luego el final de la Guerra de Corea? Ahí va, luego el final de la Guerra de Corea, el producto crece hasta el 57 y ahí se estanca. Y entre el 57 y el 71... que son 14 años de estancamiento, que es una cosa inédita, porque no pasa normalmente, las recesiones son de 2, 3 años y luego la economía se recupera. Hubo 3 proyectos de salida al estancamiento. Uno en el año 61 con la reforma monetaria y cambiaria, que fue un modelo aperturista y liberal muy similar al que se aplicó después en el 71. Hubo un intento a través de la vieja CIDE, la Comisión de Desarrollo Económico. En aquel momento fue la nueva CIDE, fue la herramienta de Enrique Iglesias, porque decía que el vallismo se había basado en el talento y no los datos. En el 63, esa distinta, no era liberal y aperturista, y luego la llamada congelación de precios y salarios, perdón, que por la manera en que se hizo, en realidad hay que llamarla congelación de salarios del año 68. Y todos esos proyectos fueron frustrados, ¿no?, para salir del estancamiento económico. Y la razón básica por la que fueron frustrados fue por la lucha de clases. Es decir, el gobierno imponía medidas de liberalización y apertura y la política en un ámbito democrático, como había todavía en ese momento, hacía que hubiera grandes movilizaciones populares en contra de esa política. Entonces, cuando en el 71, con Bordaberry de presidente, y el contador Ricardo Servino y el contador Bención como director y subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, elaboran el llamado Plan Nacional de Desarrollo 73-77, que luego es el que el cónclave de San Miguel y Nirvana van a tomar como política económica oficial de la dictadura. ¿Por qué ese ensayo de liberalización y apertura no fue frustrado? Porque la condición necesaria para poner en marcha un modelo liberal, un modelo concentrador, pero al mismo tiempo que evitara los enfrentamientos sociales que habían generado la del 61 y la del 68, fue la dictadura. En ese caso, la dictadura fue una condición necesaria para el desarrollo de un modelo de acumulación de capital y de aumento de la plusvalía. Y ahí es donde necesariamente me parece que hay que poner arriba de la mesa la característica del proceso dictatorial en Uruguay. Un proceso cívico-militar que pudo, por supuesto, tener, no necesariamente al frente, porque hay que esperar el año 81 para que la dictadura tenga una cara militar con Gregorio Conrado Álvarez, sino que la dictadura como tal fue el pretexto, o mejor dicho, fue la herramienta para ese cambio en lo que refiere a la economía, defendiendo intereses que no eran necesariamente los de las Fuerzas Armadas. No, está claro, digamos, ¿no? Y sobre todo en un país como Uruguay, porque en Argentina puede ser un poco distinto, muchos de los principales miembros de las Fuerzas Armadas en Argentina eran ellos mismos parte de la clase dominante, altos empresarios. Ese no era el caso uruguayo. En el caso uruguayo, las Fuerzas Armadas fueron un instrumento al servicio de una clase civil, económica, empresarial. De hecho, bueno, yo lo menciono, y en el libro porque esto quedó muy oculto durante mucho tiempo, ¿no? No oculto. La lucha legítima y muy importante por los derechos humanos políticos que se violaron durante la dictadura dejó un poco sin relevancia este aspecto más de clase del proceso de la dictadura. Sí, es decir, los civiles de alguna forma fueron amparados porque lo que queda en la memoria colectiva es la lucha por la reivindicación de los derechos humanos, por el destino de los ciudadanos detenidos desaparecidos, pero bajo esa alfombra se escondió mucho interés que después no fue realizado. En el 35 aniversario
yo escribí una nota sobre esto ya antes, y después se hizo un libro que se llamó Los negociados de la dictadura o algo parecido. No se llamaba así, en la que está el artículo que yo menciono mucho en el mío, que es el de Jorge Notaro, que me parece que es quien más ha escrito sobre este punto, pero hay uno de Carlos de Masi, hay varios artículos donde este tema empezó a adquirir relevancia, a tratar de decir, bueno, esto fue un proceso en la que, bueno, yo lo muestro allí, se le dio no solo una caída del salario real de más de 35%, empezada por el gobierno de Bordaberry en el año 71, con una caída solo ese año de 17%. Claro, ahí quiero hacer un paréntesis. En los hechos, si tuviéramos que hoy llegar al mismo nivel salarial que se tenía en 1970, los salarios de hoy tendrían que aumentar casi un 50%. Es decir, bueno, no, porque después fueron aumentando, ¿no? Claro, no, pero hoy estamos en el refiero nivel, que el poder de compra de un salario en el 70 era muy superior al de hoy. Hoy estamos en el nivel del 76-77. O sea que todavía falta crecimiento de salario real para llegar al del 71, si quisiéramos tomar ese punto de partida, que fue el año en que Bordaberry gestó la gran caída del salario real. O sea, hoy estamos 76, 77 por ahí. O sea, todavía quedaría un trecho para tener aquel poder de compra del salario real del 71 a nivel individual de cada trabajador, ¿no? Para acercar un poco la discusión a lo que son estos tiempos, un país puede crecer económicamente en los números macro con caída salarial y no necesariamente caída de empleo, porque en esos años particulares, poco antes del 81, el Uruguay vivió aquella explosión, por ejemplo, de lo que fue la construcción, el boom de la construcción. Sí, hubo aumento del empleo en la construcción y también hubo mucha inversión pública porque se crearon las Palmar y Salto Grande, ¿no? Las dos represas en ese momento. Eso también generó bastante empleo. Ahora, si uno mira esto, dice, bueno, durante el periodo de crecimiento, como decía el informe, la dictadura hizo crecer la economía casi un 40% y derrumbó los salarios otro 40%. Por hacerlo muy simple, la transferencia fue un 80, ¿no? 40 que creció el producto y 40 que cayó el salario. Pero cuando se acaban las condiciones de crecimiento económico, ¿no? Y viene la crisis, nuevamente la fórmula para resolver de la crisis es una nueva caída del salario real, que ya no cayó 35, llegó a 50% del valor del 71, y a los empresarios que tuvieron enormes dificultades para enfrentar la recesión, y a los bancos se los resolvió con aquel famoso operativo llamado compra de carteras, en la que el Banco Central le compra a los bancos privados las carteras de créditos morosos. Y como... Es decir, para que la gente compró deudas incobrables. Sí, o cobrables a miles de años. Y voy a contar esta anécdota, porque nosotros en Ciedur hicimos un libro sobre la compra de carteras, porque al volver la democracia, el Parlamento tenía todas las estadísticas, las carpetas sobre compra de carteras, y le pidió a un centro que se llamaba Ciedur, en la que yo trabajaba, Luis Stolovich, Luis Porto, Juan Manuel Rodríguez y Guillermo Pomi, los 5 que escribimos este libro. Y cuando los bancos le piden al Banco Central que le compre las carteras morosas, casi todos bancos extranjeros o bancos nacionales con corresponsales en el exterior, el Banco Central le dice, está bien, es una buena idea porque no queremos que el sistema bancario se derrumbe, pero no tenemos plata. Y los bancos extranjeros le dicen, no importa, nosotros te la prestamos para que nos compres las carteras. Y efectivamente así fue. El Citibank de Nueva York le prestó al Banco Central para que compre las carteras del Citibank del Uruguay, el Banco de Londres, bueno, los bancos extranjeros que había en aquella época, ¿no? Y 1.000 millones de la deuda externa, de esos 5.000 que yo comento en el artículo, se gestaron por este fraudulento operativo llamado compra de carteras. Me quedo pensando en cuánto hace falta revisar esa etapa de nuestro país, sacándonos un poco todo el prejuicio que tiene que ver estrictamente con lo militar y hablar de responsabilidades, porque uno piensa nombres como, me decías, Moisés Cohen en el arranque, pero claro, uno tiene incorporado a Alejandro Beck Villegas, un hombre muy defendido por la clase política, sobre todo en lo que es su retorno sobre finales de la dictadura, pero el nombre de Valentín Arizmendi quedó grabado a fuego en aquella generación que vivió la tablita. Es decir, como algunas responsabilidades... Sí, no solo la tablita, sino cuando Valentín Arizmendi va al Consejo de Estado a fundamentar la política económica y dice, tenemos que bajar los salarios para que las empresas ganen más y luego con esa ganancia vuelvan a tomar
vuelvan a subir los salarios de los trabajadores. Es decir, fue el creador de aquella famosa frase, primero crecemos la torta para después repartirla, ¿no? Valentín, pero el creador igual fue Beck Villegas, ¿no? O sea, yo creo que no. Valentín Arizmendi la continuó, pero el que crea, digamos, cuando asume en septiembre del 74 esta política de consolidación de la rebaja salarial y subsidios enormes a las empresas, subsidios fiscales, financieros, comerciales, aumento del tipo de cambio, porque la tablita vino a partir del 81, pero del 74 al 81 el tipo de cambio creció a un ritmo importante para garantizar precios adecuados a los exportadores. Es decir, toda esa política armada en el 74, llamada de liberalización y apertura, pero con un fuerte intervencionismo del Estado, porque el Estado tenía que intervenir para garantizar esas ganancias. Notaro le llama en su libro intervencionismo reestructurador, porque es un intervencionismo no como el de la ley de Consejo de Salarios o el intervencionismo de la primera década, la primer 50 años del siglo XX para generar ciertos equilibrios sociales, sino un intervencionismo para garantizar la ganancia empresarial. Por eso le llama intervencionismo reestructurador. Claro, ahora cuando uno mira hacia atrás, se hace algunas preguntas, ¿no? ¿Cómo es posible que en aquel marco, por ejemplo, empresas como AFE funcionaran con sus servicios, más allá de la existencia de una pluna que no tenía números en rojo en aquella época, para sorprender, las industrias loberas y pesqueras del Estado, pero también decisiones que fueron muy importantes sobre el final de la dictadura? Por ejemplo, para Antel, que fue la definición de compra de centrales digitales en su momento. ¿Cómo poner esa mirada en donde todo esto que tú pones arriba de la mesa también iba de la mano, hay que decirlo claramente, con una especie de fortalecimiento de las empresas públicas? Yo quiero decir dos cosas sobre eso, que no están en el artículo, porque bueno, no me dio tiempo, no me dio espacio para poner todo, pero quiero decir dos cosas. La primera es que este concepto de intervencionismo reestructurador está asociado a reestructurar el papel del Estado, no necesariamente a reducirlo, por lo menos hasta el 81, digamos, ¿no? Que empieza una política mucho más liberal, pero no reducirlo, y reestructurarlo hacia garantizar a través de las empresas públicas condiciones de rentabilidad del capital, ¿no? ¿Por qué se invierte en Salto Grande, en Palmar, la separación de Antel de UTE, etcétera? Y la segunda, que tiene que ver con algo que yo decía al principio, es que en la medida que las Fuerzas Armadas y los principales generales y coroneles no eran parte de la clase dominante, por lo tanto no se beneficiaban ni de los subsidios fiscales, ni su manera de meterse en los beneficios del proceso económico fue los directorios de las empresas públicas. Es decir, buena parte de los principales militares, primero retirados, a medida que se iban retirando, iban incorporándose. Bueno, Raimundi fue presidente del Banco República, los presidentes de UTE y Antel. Bueno, pienso en el general Iván Paulós como presidente de AFE en su momento. Ahí va. Cuando AFE tuvo que hacer obras de infraestructura creo para que tirar vías hacia esta Salto segunda Grande. explicación tiene bastante que ver, porque además es una explicación que muestra que, bueno, nosotros venimos a defender los intereses económicos del capital y además a ser partícipe de esos beneficios, y la forma de serlo era a través de los directorios. Y para eso necesitaban empresas públicas que obviamente tuvieran dinamismo, ¿no? Olesker, como siempre, un placer recibirlo para tener este tipo de conversaciones. Y me querría quedar con una cosa que planteábamos hace un rato, que es la necesaria investigación y trabajo sobre lo que ha sido ese proceso cívico-militar en nuestro país, despojándose de todo lo que tiene que ver con un aspecto, el más nefasto de la dictadura, pero tal vez cuánto se hace necesario enfocar estrictamente en la economía y en las consecuencias que, quieras o no, todavía seguimos sufriendo, porque todo esto de las transferencias, todo esto repercutió también en los niveles de educación. Por ejemplo, hoy que el Uruguay discute cómo sale de una trancadera en lo que tiene que ver con la educación que ya lleva décadas. Bueno, no olvidemos que el artículo muestra con un gráfico sobre el salario real en los 90, que en los años 90 esta política económica, obviamente no la institucional ni la política, esta política económica fue absolutamente continuada, digamos, incluso profundizada en algunos aspectos como la apertura comercial, ¿no? O sea que de alguna manera consolidó. Por eso en el libro que yo en su momento escribí, hablo del modelo 68-2004, porque lo veo como un modelo económico continuo a lo largo de estos dos subperíodos, la dictadura por un lado y los 90 por el otro.